se ve allí la desesperación de este profeta, y entonces viene por completo una cuestión de reclamo, ya de decir, si no haces esto, ya, o sea, ya no puedo hacer yo más. Vemos entonces cómo se llama esto la primer plegaria de Jeremías. La primer plegaria de Jeremías. Después tenemos en el siguiente la confrontación. Entonces tenemos todo el capítulo 12, si quieren ustedes irlo viendo, cómo el capítulo 12, amén de esto que acabamos de leer en el capítulo 11, nos dice, capítulo 12, 1. Fíjense cómo lo vamos a ir haciendo, porque se regresa una parte, luego otra parte, entonces está medio complicado el asunto de leer en el capítulo 12. Capítulo 12, 1. Aunque tú, Señor, tienes siempre la razón cuando discuto contigo, quiero proponerte un caso. Capítulo 12, 2. Las plantas echan raíces, crecen, dan fruto, si tú estás cerca de sus labios y lejos de su corazón. Capítulo 12, versículo 3, que está, según mi Biblia, está arriba de lo que leímos del capítulo 11. Tú, Señor, me examinas, me conoces. Tú sabes cuál es mi actitud contigo. Apártalos como a ovejas destinadas al matadero, resérvalos para el día del sacrificio. 12:4. Porque dicen, no ve nuestras andanzas. Si corres con los de a pie y te cansas, ¿cómo competirás con los de caballo? Aunque en tierra tranquila te sientas seguro, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Capítulo 12, versículo 6. Tus hermanos y tu familia también te son desleales. Ellos te calumnian a la espada, no te fíes aunque te digan buenas palabras. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo Jeremías va a reflexionar sobre los que confían en Dios. Los que confían en Dios deben de estar tranquilos, pero los que transgreden las leyes, ojo, mucho cuidado, porque entonces serán llevados al matadero, precisamente esta cuestión. Lo estoy leyendo de la Biblia, Rocío, no lo estoy leyendo de la pantalla. Bien, entonces, mucho ojo con eso, para que ustedes lo puedan leer así como yo lo estoy leyendo. Si se dan cuenta, empecé capítulo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 2, que está juntito, capítulo 12, versículo 3, que está muy separado de todo el capítulo 12, 4, 5 y 4 y 5 están juntos nuevamente y 6 está separado. Pero les digo, esto es ¿por qué está separado esta cuestión? Porque esta parte de la Biblia, esta parte de Jeremías, precisamente es para hacer confrontación con el texto que acabamos de examinar, que es el del capítulo 11, versículos del 1 al 17, y entonces empieza precisamente entre el 18, 19, 21, 22, 23, es precisamente una interrelación entre capítulos. ¿Hay algún motivo por lo que aparezca así en la Biblia? Sí, lo hablamos ya lo hablamos ya el viernes pasado, Gema. Me refería a tu Biblia, ponerla en la pantalla. No se puede poner en la pantalla mi Biblia. Perdón. Tengo una duda, sí. Yo. Aquí en mi Biblia dice, oh Yahvé Sebaot, así se pronuncia. Shebaot. ¿Eso Ajá. es correcto? Es por la traducción. Sí, es por la traducción. Así está escrito. Shebaot es otra forma de llamarle a Dios nuestro Señor. Hay diferentes formas, pero pues son utilizadas de repente medio
medio algunas veces, medio otras veces. La cosa es que estas expresiones de Dios no las cambia el traductor para que no sean tan, ¿cómo se puede decir? Porque tal vez no hay una palabra que pueda definir esta palabrita de Shebaot. Esta de Shebaot es el de Señor Dios de los ejércitos. O sea, el Shebaot puede ser esta la traducción. Señor Dios de los ejércitos. Yahvé, Elohim o Yahvé Shebaot. Yahvé, Dios de los ejércitos. Y tenía la mano alzada alguien más, no me acuerdo quién más. Gracias. Sí. Patricia Ramos la tiene alzada. Ah, mande. Una pregunta. Sí. Bueno, yo estaba siguiendo la lectura, Uh-huh. pero sí, hasta el 5 está bien, pero yo ya no encuentro el versículo 6. De ahí pasa hasta el 7. Sí, porque está separada del texto. O sea, búscalo en el capítulo 11, busca el versículo 6 del 12. Lo que pasa es que yo no puedo mostrar mi Biblia. O no sé si... Entonces ahí lo tengo que encontrar. ¿Mandé? Lo tengo que encontrar, entonces lo busco y lo tengo que encontrar en el capítulo 11 de título. Jeremías lo encuentras. Ah, ya le entendí. Sí, gracias. Sí, a ver, es que no sé. No en sé. el capítulo 11, perdón. Sí. Gerardo. Sí. Perdón, en el capítulo 11, después del versículo 18, uh-huh. Tiene ahí 12.6, que sí, es el versículo 6. Uh-huh. Capítulo 12. Sí. Sí, y luego del capítulo 12 en el versículo 6 viene el capítulo 11, versículo 19, y luego del versículo 20 sigue el capítulo 12, versículo 3, y luego sigue el capítulo 11, versículo 21, hasta el 23, y luego ya del 23 ya se compone nuevamente la Biblia y ya viene el capítulo 12 seguido. Es que no sé si se alcanza a ver. O sea, esto es lo que yo les decía, así, de a partir del versículo 17, capítulo 11, versículo 17, el 18, bueno, el subtítulo de esta parte del capítulo que está aquí es las confesiones de Jeremías, dice aquí según mi Biblia, y es precisamente lo que les acabo de mencionar. Luego viene el 12, y luego 11, y luego 12, luego 11, y ya esta parte es la última 12, donde ya no se corta así. Y decíamos el viernes que es precisamente porque algunos estudiosos de la Biblia y traductores de la misma señalan que estos capítulos se entienden intercalados. Pero el problema con los estudiosos de la Biblia es uno, que ellos suponen que por ellos ser estudiosos de la Biblia, todo el mundo debe de saber lo que ellos saben. Y el problema es que una persona que de repente se acerca por primera vez al estudio de la Biblia y que ve esto, precisamente por eso se pone a preguntar, ¿y por qué viene así? ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil explicar, así, de esta forma que está, es muy fácil explicar el capítulo 11 articulado con el capítulo 12 para que se entienda. Vamos a leerlo, si gustan así, vamos a leerlo así como está, como nos lo dijeron ahorita, así como está, vamos a leerlo para que más o menos me entiendan qué es lo que quieren hacer los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Fíjense bien, el versículo 18, donde empieza confesiones de Jeremías. Y los que no tengan la Biblia de esta forma, que creo que son muy poquitos, váyanla nada más escuchando, pero los que sí tienen la Biblia así como la de un servidor, vayan leyendo junto conmigo. A ver, sí, en la de Jerusalén viene por capítulos sin corte. Sí, hay muchas que vienen así nada más de corrido, pero Tere y los que tengan, en la Biblia de Jerusalén está igual de como tú lo leíste, sí, pero fíjense cómo hay una diferencia. Biblia de Jerusalén Mardene tiene una y Biblia de Jerusalén tiene Tere otra. Son dos versiones exactamente iguales, pero seguramente que
la traducción que tiene Marlene es con unos traductores y la traducción que tiene Tere es con otros traductores. Entonces, les digo, todo depende de las ediciones y de los años en que fueron editadas. Entonces, mucho ojo con ello. Pero bueno, para que se les quite la duda, vamos a leerlo tal cual es para que ustedes vean por qué lo hicieron así los escritores, los editores de la Biblia. Fíjense bien, dice, el Señor me enseñó y me hizo comprender lo que hacían. Eso es lo que dice el versículo 18. Tus hermanos y tu familia también te son desleales, ellos te calumnian a la espalda, no te fíes aunque te digan buenas palabras. ¿Se dan cuenta? Y aquí sí quisiera yo abrir, que abrieran los micrófonos para escuchar las reacciones. Fíjense cómo al versículo 18 le responde el versículo 6 del capítulo 12. Abran sus micrófonos, los que quieran hacerlo, abran sus micrófonos y vean cómo se complementa para que alguien me diga, sí, 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 sí es cierto, sí te entendemos. A ver, ¿quién va a abrir su micrófono? Yo, Ok, yo. bien. A ver, entonces dice, versículo 18, dice, el Señor me enseñó y me hizo comprender lo que hacían. Fíjense, si seguimos la lectura del 18-19, dice, yo como cordero manso, o sea, ya no se entiende y me hizo comprender lo que hacían. ¿Quiénes son los que hacían o qué hacían los que hacían? Ah, bueno, entonces eso lo responde el capítulo 12 en el versículo 6. ¿Quiénes? Tus hermanos Tus hermanos y y tu familiares familia. ¿Qué hacían? lo traicionaban y criticaban. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, es por eso que tiene la forma de esta así, porque si lo hacemos de otra forma, no vamos a entender contra quién va. Sigamos. Dice, yo como cordero manso, estoy en capítulo 11, versículo 19. Voy a leer 19-20. Dice, yo como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. ¿Quiénes? Los hermanos y los Los hermanos y familiares. la familia. Cortemos al árbol que está en todo su vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor Dios Todopoderoso, allí es donde creo que decía Lupita, Shebaot, estás conmigo, juzgas rectamente, sondeas las entrañas y el corazón. A ti he encomendado mi causa, que logre desquitarme de ellos. Ahora, vamos a leer seguido como si fuera el 21. Dice, así sentencia el Señor contra los vecinos de Anatot, pero como que no se termina de entender, por eso es que regresa al capítulo 12 en el versículo 3 y entonces ya se logra entender un poquito mejor. Tú, Señor, me examinas y me conoces. Sabes cuál es mi actitud contigo. Apártalos como ovejas destinadas al matadero, resérvalos para el día del sacrificio. Y ya después se viene toda la lectura. No sé si hay dudas, preguntas al respecto de esto. No, está claro. Muy bien. Yo lo entendí. Gracias, Gemma. Todo claro, gracias. Rodolfo. Está claro. Con el dinero de mi secuestro. De nuevo eres amiga del Max. Sí, adelante. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Okay. Sí, pero o sea, como yo la tengo de corrido, por eso pues me iba para atrás y para adelante para poder seguirlo. Sí, muy bien. Sí, lo que es eso. En realidad es como para que se entienda la lectura. Pero no hay otra, o sea, si su Biblia está continua, no hay ningún problema. Nada más lo único que quieren hacer los autores es darle como un poquito de sentido a lo que estamos leyendo para saber quiénes son a los que está diciendo y ya entonces ya sabemos que es a los hermanos y a los familiares y que los hermanos y los familiares dónde vivían, en Anatot. ¿Se acuerdan de dónde venía este Jeremías? De Anatot también. Entonces, ya ahí, por eso se hacen las intercalaciones de estos versículos, pero no es más que, no es más que esta cuestión, no es más que esta situación. Muy bien. En el pie de página pienso que también me viene así ordenado, pero yo creo que en la forma que tú tienes. Sí, esta es la Biblia de estudio, la que te comentaba. Ah, sí.
Sí, inclusive en el aparato bíblico, en el aparato crítico pueden leerlo. Si ven a las letritas de hasta abajo, dice del 11, del 18 al 23, confesiones de Jeremías. Y empieza la persecución, dice, las palabras de Jeremías no son bien recibidas ni por el pueblo, ni por sus vecinos, ni por su misma familia, lo cual su ministerio le pone en riesgo de muerte. Pero el profeta no da marcha atrás pese a las amenazas contra su vida. Su tarea, fijada ya en Jeremías 1, del 4 al 10, tiene que seguir su curso. Su convicción más profunda es que esta es una causa del Señor y al Señor le confía la totalidad de su vida y de su ministerio. Entonces, ojo con esto, muchachos y muchachas, porque esto es importante. Cuando un texto, después de este curso, cuando un texto no lo entienda, es importante ir a las letritas chiquitas. Me van a decir, chin, pero es que yo ya no veo. Pues consíganse una lupa de estas grandecitas, porque sí, luego sí es muy importante el ver el aparato crítico. Cuando los autores, o más bien cuando los editores hacen este tipo de cuestiones así en la Biblia, allí vamos a encontrar la respuesta de por qué es que lo puso así. Y si no es del mismo editor, será de algún estudioso que diga, esto lo hizo el editor por esto y por esto, para entender este tipo de cosas. Entonces, siempre que tengan una duda respecto a la Sagrada Escritura en algún específico capítulo o versículo, vayan al aparato crítico. No se pierdan de la riqueza de ese aparato crítico. Bien. Gracias, Gerardo. Gracias, Rodo. Muy bien, vamos a leer, no sé quién quiera leer, esto me parece interesante, el capítulo 13 del versículo 1 al 11. Vamos a ver esta historia o esta experiencia que le toca a Jeremías. Es muy, 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 muy bonita porque, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, 13, 1, 11, ¿quién la quiere leer? Si quieres la leo yo. Muy bien. ¿Quién es? ¿Sí? María Elena. Sí, adelante, María. Sí. Dice, el Señor me ordenó, ve, cómprate un cinturón de lino y póntelo a la cintura, que no lo toque el agua. Según la orden del Señor, me compré el cinturón y me lo puse a la cintura. El Señor me ordenó de nuevo, toma el cinturón comprado, que lleva ceñido. Ve al río Éufrates y escóndelo allí en las hendiduras de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, según la orden del Señor. Pasados muchos días, me ordenó el Señor, ve al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder. Fui al Éufrates, cavé donde había escondido y recogí el cinturón. Estaba gastado e inservible. Entonces el Señor me dirigió la palabra. Así dice el Señor, de la misma manera destruiré el orgullo de Judá y el orgullo desmedido de Jerusalén, de ese pueblo que se niega a obedecerme, que sigue los impulsos de su corazón endurecido, que va detrás de dioses extranjeros y les rinde adoración. Serán como ese cinturón inservible, como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre. Así me ceñí a judíos e israelitas para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor, oráculo del Señor, pero no obedecieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchachos, les hice leer este libro, bueno, más bien esta perícopa, porque allí tienen, bueno, los que tengan confianza con sus párrocos o con sus sacerdotes de su parroquia, allí tienen un ejemplo emocionante para decirles, a ver, padre, así tendrían que ser tus homilías. La homilía tendría que ser así con ejemplo. Vean con qué destreza Dios le enseña a su pueblo lo que sí está bien y lo que no está bien.
sea, el cinturón de lino, se lo compra Jeremías, se lo ciña a la cintura, luego ya que se lo ciñó a la cintura, ve y llévalo al Éufrates y ponlo en una hendidura. ¿Qué le pasa al cinturón? Se desgasta y ya no sirve. Entonces, ergo, o por lo tanto, así te va a pasar a ti porque estuviste muy cercano a mí y anduviste de arrastrado con otros dioses y entonces eso te va a hacer inservible. Fíjense qué padre. O sea, esta va a ser la temática de Jeremías en todas sus escenas como estas. Y por eso les digo, esta es una llamada de, como de corrección fraterna a sus padres. Qué bonitas serían las homilías si así fueran aplicables a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entenderíamos perfectamente bien lo que a veces nos quiere decir la palabra de Dios. Pero hay algunos padres que de repente agarran la hojita de la dominical y empiezan a leer todo el evangelio nuevamente y dice uno, pues si ya lo leí, ¿para qué me lo estás leyendo otra vez, no? Eso es lo que se esperaría que fuera la predicación. Ojo también para ustedes los que llevan cursos y los que llevan catequesis. La gente espera esto de todos, de todo nuestro sacerdocio común y de los sacerdotes con ministerio sacerdotal, valga la expresión, porque eso es lo necesario, hacer la palabra de Dios sencilla y contextualizada a los tiempos y a las formas y a las experiencias de vida. Entonces, busquen siempre ejemplos que estén muy cercanos a ustedes para que les entiendan perfectamente qué es lo que quiere decir. El otro día, hablaba alguien de la transubstanciación y yo me quedaba así como de, pero se llama transubstanciación, sí, pero es la transformación del cuerpo y la sangre. Luego venimos con nuestras expresiones, ¿cómo se puede decir? Nuestras expresiones muy técnicas y nadie que nos entienda nada. Nosotros sí ya estamos muy estudiados, ya estamos muy, muy versados, pero hay mucha gente que no, y hay mucha gente que no le interesa. Entonces, para ellos, hagámosla sencilla, la palabra de Dios. Dice alguien aquí en el chat que el de, domingueras, sí, es la palabra, domingueras. El mío sí la hace así con la homilía, muy bueno. Qué bueno, menos mal. Sale, seguimos. Otro ejemplo de Jeremías en el capítulo 14, en los versículos que siguen del capítulo 14 y hasta el 15, 1:9. El 14 y el 15 nos hablan sobre una sequía. Cómo Dios, a través de la sequía, le quiere hacer volver al pueblo a recapacitar sobre la culpa que tiene y sobre las cosas malas que hace. Entonces, ahí les encargo que este texto es muy largo, por eso no lo leemos, pero cuando estén en su lectura personal, vayan a Jeremías 15, a Jeremías 14 y a Jeremías 15 del 1 al 9, que nos va a hablar precisamente de esa sequía. Luego viene otra confesión en Jeremías 10, del versículo 10 al versículo 21. Esto es muy bueno porque nuevamente, otra vez, Jeremías vuelve a hacer una confesión a Dios y esto lo vuelve a hacer ¿por qué? Porque, pues porque no le hacen caso y entonces dice Jeremías, pues ¿qué es lo que pasa, oiga, Señor? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué estoy aquí si estos mensos no me hacen caso? Vamos a leer un trocito de este texto, nada más. María Elvira, si quieres leernos del 10 del 10, 11, 15 y 16, por favor. 10, 11, 15 y 16. Perdón, no tengo mi Biblia a la mano. No te preocupes. Entonces, si quieren, ¿alguien más? Marlene. En el 14, ¿cuál capítulo dijiste? Capítulo 15, versículo 10, 11,
15 y 16. 11, 15 y 16. Sí. Ok, ahí va. Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz varón discutido y debatido por todo el país. Ni les debo, ni me deben, pero todos me maldicen. Di Yahvé, si no te he servido bien, intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de su mal y de su apuro. Y lo dijiste de ahí del 15, ¿verdad? Ajá, si quieres desde el 14. Y te haré esclavo de tus enemigos en un país que no conoces, porque un fuego ha saltado en mi ira, que sobre vosotros estará encendido. Tú lo sabes, Yahvé. Acuérdate de mí, visítame y véngate de mis perseguidores. No dejes de por alargarse tu ira sea yo arrebatado. Sábelo. He soportado por ti el oprobio. Se presentan tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón, porque se me llamaba por tu nombre, Yahvé, Dios Sebaot. Vale, gracias. Entonces, cada vez que se encuentre en Palabra de Sebaot, Dios. te alabamos, Señor. Cada vez que se encuentra en Sebaot, acuérdense, Dios de los ejércitos, ¿sale? O Señor de los ejércitos. Cualquiera de las dos está bien. Por eso lo ponen primero en la palabra Yahvé y luego Sebaot, que quiere decir Yahvé, Dios, Sebaot de los ejércitos, Señor de los ejércitos, ¿sale? Entonces, vemos cómo Jeremías dice, ay mamá, para esto me pariste, o sea, me pariste hombre y me pariste para que todos me partieran la mamá. Es el reclamo de Samuel. Entonces, pero Dios, dice, no lo deja abandonado. Entonces, volvemos a la temática. Miren, cada vez que ustedes estén como, pues sí, que tengan malos ratos dentro de la iglesia, léanse todo Jeremías, porque Jeremías es así como nosotros, es así como de, ay Señor, ¿para esto me llamaste? Ay, Señor, para esto vine, ni me hacen caso. Es más, la Lolita sabe muchísimo más que yo. Y para eso me llamaste, para que me esté haciendo aquí bostezos de sueño de que ya se quiere ir a su cama a dormir. Es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, ¿no? Pero ven, o sea, cada vez que ustedes estén decepcionados de la vida de la iglesia, léanse a Jeremías, en serio, léanse a Jeremías. No, no los conozco, nada más estoy hablando de los de Siberia. Vale, muy bien, vamos a irnos con el siguiente capítulo. La vocación y la vida. Jeremías, con su propia vida, ilustra precisamente ese pedido de Dios a vivir fidelidad, a que el pueblo sea fiel. Voy a poner algunos textitos de aquí del capítulo 16 en el versículo 1 y 2, 16, 1 y 2. Fíjense lo que dice, el Señor me dirigió la palabra, no te cases, no tengas hijos ni hijas en este lugar. Voy a seguir un poquito, porque así dice el Señor a los hijos e hijas nacidos en este lugar, a las madres que los parieron, a los padres que los engendraron en esta tierra. Dice, morirán de muerte cruel, no serán llorados ni sepultados, serán como el estiércol sobre el campo, acabarán a espada y de hambre, sus cadáveres serán pasto de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y luego me voy a ir de allí hasta el versículo, hasta el versículo 19. Dice, pero entonces, después de todo esto que dice, el Señor es mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el peligro. A ti vendrán los paganos de los extremos de la tierra diciendo,
Qué engañoso es el legado de nuestros padres, qué vaciedad sin provecho. ¿Podrá un hombre hacer dioses? Entonces no serán dioses, pues esta vez yo les enseñaré mi mano poderosa y sabrán que me llamó el Señor. O sea, es con su mismo ejemplo de vida de Jeremías, pone el ejemplo el Señor Dios y les dice precisamente a estos pueblos extranjeros, permanezcan fieles y no adoren a esos ídolos, no adoren a esos dioses hechos por hombres, porque de todas maneras, aunque los adoren, se van a dar cuenta de que es uno el Señor Dios de los ejércitos, el Señor Yahvé, el Shebaoth. Entonces, fíjense cómo es padre la profecía de Jeremías. Los mismos ejemplos de vida son los mismos ejemplos que pone Dios para hacer que vuelvan al Señor su Dios todos los pueblos, en especial el pueblo de Israel. Sigamos. Dios es la victoria. Dios es la victoria. Capítulo 17. Le recrimina a Dios otra vez nuevamente los pecados y le hace saber cuáles son los castigos que habrán de venir en favor de Judá. Y entonces en el versículo 19 al 27, vamos a ver precisamente la cuestión de el guardar el sábado, Entonces, más o menos, palabras más, palabras menos, en el 23, ellos no me escucharon ni prestaron oídos, se pusieron tercos, no me escucharon ni escarmentaron, pero ustedes sí me escuchan, oráculo del Señor, y no introducen cargas en sábado por las puertas de esta ciudad, sino que santifican el sábado, no trabajando en él. Para los judíos ya habíamos dicho que el sábado era el día de descanso. Para los cristianos, el domingo es el día de descanso. Entonces también aplicará para nosotros esta palabra. Mucho ojo, porque si tienes la oportunidad del descanso de cada 8 días y la posibilidad te lo da, pues debes de permanecer en descanso, admirando la obra de Dios. Es que no voy a perderme el día de trabajo más importante en el que la gente va a los centros comerciales, Por eso te digo, si tienes la oportunidad de hacerlo, también aplica esta palabra para nosotros cristianos. El sábado ya descubrimos nosotros los cristianos por Cristo que es el día de descanso es el domingo. Entonces, para nosotros aplica, dedícalo el domingo al descanso, pero no de estar de flojo todo el día y echadote en la cama. No. El descanso es admirar y contemplar la obra de Dios. Yo les decía el sábado a sus compañeros del otro grupo que, por decir, hay una canción que dice que las lunas de octubre son las más bellas. No sé si la han escuchado ustedes. Cuando vemos una luna de octubre, ¿qué es lo que decimos? ¡Ay, qué belleza! Bueno, al menos es lo que yo digo, qué hermosas lunas, ¿no? O por decir, la semana antepasada que pasó el cometa, ¿qué decimos? Que no va a volver a pasar en 7,000 años. Pues ahí andábamos cachándolo para verlo, a ver si lo veíamos. Es voltear un ratito, no hacia el ombligo de uno, el descanso. El descanso se aplica a voltear hacia lo exterior. Descansamos para ver la creación de Dios y esto incluye personas, animales y cosas de la naturaleza en específico. Ver a tu esposa que no la ves todo el fin de semana, toda la semana, y decirle, ay vieja, estás más gordita que ayer. Es decirle a tu esposo, ay viejo, estás más pelón que ayer. Es darse cuenta de la plantita que ha crecido, darse cuenta del árbol que a lo mejor está más frondoso y alabar a Dios en sus criaturas. Eso es el descanso y eso es lo que les pide Dios a su pueblo. Bien,
Esta que viene, capítulo 18, tal vez es la más hermosa de todas las perícopas de Jeremías. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Vamos entonces a leerla tal cual, toda completa. Tal vez esta será la última que hagamos toda completa, pero para que sepan qué es lo que están cantando cuando van a la iglesia y que ya sepan de dónde viene esta canción. Ana Lucía, haznos el favor de leer toda la perícopa de 18, 1 hasta el 17, por favor. Bueno, hola, aclaro que tengo la Biblia latinoamericana, ¿eh? Ah, no te preocupes. Tápense Toda- los que les cae gorda la latinoamericana. Sí, ya ordené la que nos recomendó, pero todavía no he ido a traerla a la tienda. No, no te Pero preocupes. ya. Adelante. Bueno, dice, palabra de Yahvé dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda. Allí te haré oír mis palabras. Bajé pues donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al tomo, pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras amoldaba la greda. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yahvé entonces me dirigió esta palabra. Yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel. Como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. A veces yo hablo respecto de algún reino o de alguna nación amenazando con destruir y arrancar, mas ellos cambian su proceder dejando la maldad que yo denunciaba. Entonces, yo también cambio mis proyectos y ya no les quiero causar ningún mal. Otras veces yo hablo respecto de alguna nación o de algún reino, prometiendo edificar y plantar, mas ellos hacen lo que me desagrada y dejan de escuchar mi voz. Entonces yo también me arrepiento y ya no quiero hacerles el bien que prometía. Pues bien, oigan lo que dice Yahvé a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Sepan que yo estoy preparando contra ustedes una desgracia. Arrepiéntanse cada uno de su mal proceder y mejoren su conducta y sus obras. Pero ellos respondieron, basta, nosotros haremos según nos parezca y cada uno seguirá sus propias ideas por malas que sean. Mi pueblo me ha olvidado. Debido a todo esto, así habla Yahvé. Averigüen entre las naciones y vean si alguien oyó cosa semejante. Una cosa horrible ha hecho la Virgen de Israel. ¿Han visto ustedes que haya desaparecido de las alas cumbres la nieve del Líbano o que le hayan secado las aguas poderosas, frescas y corrientes? Y bien, mi pueblo me ha olvidado y quema incienso a cosas que no valen nada. Lo han desviado de sus caminos, de sus viejos senderos para tomar caminos horrorosos, rutas intransitables. Lograrán que su país se vuelva un desierto, un objeto de risa eterna. Todo el que pase quedará sorprendido de él y meneará la cabeza. Como si fuera el viento de oriente, los desparramaré frente al enemigo. La espada y no la cara les mostraré en el día de su calamidad. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces la canción precisamente habla de este pasaje, precisamente de ser como el barro en las manos del alfarero. Todo depende de que nos dejemos formar por Dios para que Dios cambie su manera de actuar en contra de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Pero el pueblo sigue en su obstinación. Así vamos a ver en todo el Jeremías cómo es una constante de estira y afloja, de estira y afloja. Dios, entonces en este momento les hace conocer a estos pueblos que Él quiere formarnos, que seamos dóciles, de modo que
pueda dar el resultado que Él quiere, que es que nosotros tengamos su forma. ¿Se acuerdan de lo que decíamos en el Génesis hace mucho tiempo? De que nosotros éramos creados ¿a qué? A imagen de Dios, a imagen de Dios. Entonces, Él es precisamente el recuerdo que quiere seguirles haciendo Dios a su pueblo. Ustedes deben de ser mi imagen, obra de mis manos, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Lo mismo que le dice Adán a Eva, es lo que le dice el Señor a su pueblo Israel. Entonces, ya cada vez que ustedes canten este canto en la parroquia, pues ya va a tener una significación distinta. Ya no es nada más la cosa de cantar por cantar, sino de decir, Señor, déjame ser dócil a tu palabra. Sí, Génesis 1, 26, 27, correcto, Rodo. Muy bien, oigan, no me había yo dado cuenta de que ya es tarde. ¿Quieren que le sigamos y cortemos temprano o están cansados? Porque, o más bien, ¿saben qué? Tómense 5 minutitos para ir por un café. Yadira ya se adelantó y ya trajo el café. Entonces, tómense 5 minutitos y ahorita regresamos si les parece bien, ¿sale? Sí, si no creas que no veo, Yadira. Sí veo. Dale. Bueno, para la otra preparo para todos. Aquí está lo del canto del hermano del alfarero. Vamos a tener que ir, pero a correrle y luego aquí porque aquí me van a estar esperando. I love you, sir. ¿Eh?
¿Cuántos? How many grades está? Ahorita, a ver, yo te digo. $111. 554. 534. Está 111, pero ya va a ir bajando. Listo, muy bien. Y los que estaban, esto se relaciona mucho con el domingo de Ramos. Vamos a ver cómo es una constante en las Sagradas Escrituras. Este capítulo 19, versículo 1-20, viene bastante claro el problema y la cuestión. Contra Jeremías traman una treta. Dice, vamos ya a callar a este cuate. Y quieren herirlo. Inclusive hasta han cavado su fosa para que ya se calle, ¿no? Pero a pesar de eso, Jeremías dice a Dios, acá está, dice, hazme tu caso, Señor, y escucha a mis rivales. Es que se pagan bienes con males. Me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, intercediendo por ellos para apartar de ellos tu enojo. Y ahora quieren hacerme, Señor, tú conoces su plan homicida contra mí. No perdones sus culpas, no borres de tu vista sus pecados, caigan derribados ante ti, ejecútalos en el momento de la ira. Entonces, vemos cómo, o sea, por eso les digo, es muy comparable la vida de Jeremías con nuestra propia vida y dentro de la comunidad eclesial. O sea, a veces los que nos alababan un día son a veces los que nos van a crucificar a los 4 o 5 días después. Entonces, les digo, siempre que se sientan desilusionados, siempre que se sientan decepcionados, traicionados, acusados sin remedio, léanse Isaías, digo Jeremías, y les va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. Sí. Listo. Ok. El capítulo 19 va a ser exactamente lo mismo que como el cinturón de lino. Nada más que en el capítulo 19 va a venir precisamente la compra de una jarra de barro y que se va a resquebrajar y así también se va a resquebrajar esa jarra de barro. Capítulo 20, del 7 al 18, aproximadamente del 7 al 18, ojo allí, porque si se dan cuenta ustedes nuevamente en la Biblia, va a venir otra vez esta cuestión de lo que pasó en 11-12. Si se dan cuenta, viene el 19, del 1 al 15, y luego viene un 20, del 1 al 6, y luego vuelve otra vez del 19-3 hasta el 13. No sé si ya lo vieron los demás, los que tienen una Biblia como la mía, pero es exactamente lo mismo para entender el capítulo 19 junto con el 20. Y ya después el 20, por eso es que me fui ya hasta el 27-18, porque ya es cuando nuevamente se hace la lectura continuada. ¿De qué nos va a hablar el 27-18? Va a ser otra confesión Jeremías. No me detengo mucho en ello porque ya nos tardamos demasiado en Jeremías, pero viene con esa cuestión también. Lo apresan, lo arrestan y entonces Jeremías empieza a hacer otra confesión con su Padre Dios el Altísimo. El 21 va a hablar sobre el acercamiento de las tropas babilónicas.
el acercamiento de las tropas babilónicas por parte del rey Nabucodonosor, y entonces se dirige todo el capítulo 21, 22, 23, capítulo 24, el capítulo 25 y hasta el versículo 38 del capítulo 25 va a ser toda una serie de mensajes contra Sedecías, el rey, contra el pueblo, contra los ancianos, contra Jerusalén, contra Joaquín, contra los pastores, contra el mismo, a Nabucodonosor, rey de los babilonios, lo va a tomar como la ira de Dios. Por eso lo vamos a leer allí en el capítulo 25, en el año 4 del reinado de Joaquín, hijo de Josías, que corresponde al primero del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, recibió Jeremías este mensaje. Estoy en el 25, versículo 1, y ya de ahí viene todo el mensaje que le dirige Jeremías, precisamente respecto a la figura de Nabucodonosor como el vengador de Dios. ¿Por qué les va a pasar esto de la invasión babilónica? Porque se portaron mal contra Dios, no siguieron obedeciendo a Dios, siguieron siendo obstinados, necios, y entonces les cayó la invasión de Nabucodonosor, el reinado de Babilonia. Entonces, 25, el final del 25, en el capítulo 30, en el versículo 36 hasta el 38, fíjense cómo termina Jeremías con esto. Dice, se oye el grito de los pastores, el gemido de los encargados del rebaño, porque el Señor ha destruido sus pastos. Están silenciosas las prósperas praderas por el incendio de la ira del Señor. Abandonan como un león su guarida, sus tierras que están desoladas por el incendio devastador, por el incendio de su ira. Entonces, esto nos dice que el asedio babilonio fue una cosa terrible para Jerusalén. Tan es así que termina el profeta Jeremías este capítulo 26 precisamente con eso, este capítulo 25, con que todos los campos, toda la tierra ha quedado infértil a causa precisamente de los pecados de Israel. Acuérdense mucho de eso. El profeta va a relacionar las invasiones al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la venganza de Dios. Listo. Capítulo 26 en adelante son relatos biográficos de Jeremías. En el capítulo 26 vamos a encontrar cómo Jeremías está ante el tribunal. Vamos a leer un poquito sobre la horca y el yugo en el capítulo 27. Si quieren, vamos a leerlo. Vamos a... ¿Dónde está? No, yo creo que... Bueno, sí. Vamos a leer un poquito del juicio contra Jeremías. Vamos a leer el capítulo 26, en el versículo 7, si quieren, para que entendamos cuál es el contexto. Lupita Ortiz, si quieres leernos, adelante. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en la casa de Yahvé. ¿Le sigo? Decías el 7, ¿no? Sí. Pero tú síguele si quieres, hasta el 13. Y cuando acabó Jeremías de hablar todo lo que Yahvé le ordenara decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas le cogieron diciendo, vas a morir, porque profetizas en nombre de Yahvé, diciendo, como Silo será esta casa, y esta ciudad quedará asolada y sin moradores. Y se reunió en torno a Jeremías todo el pueblo que había en la casa de Yahvé.
Y en sabiendo esto los magistrados de Judá subieron del palacio del rey a la casa de Yahvé y se pusieron a la entrada de la puerta nueva del templo. Los sacerdotes y los profetas hablaron a los magistrados de Judá y a todo el pueblo diciendo: reo de muerte es este hombre por haber profetizado contra esta ciudad lo que vosotros mismos habéis oído. Y dijo Jeremías a los magistrados y a todo el pueblo: Yahvé me ha mandado profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todo lo que habéis oído. Ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Escuchad la voz de Yahvé, vuestro Dios, y se arrepentirá Yahvé del mal que había determinado haceros. Muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Pregunta, ¿no les parece conocido este texto en el Nuevo Testamento? ¿Quién pasa por esto exactamente? Jesús. Jesús, es correcto. Entonces, aguas, porque muchos de estos textos ya van hablando de lo que va a ser la figura del Mesías, el Cristo, ¿sale? Estos profetas son pequeñas probaditas de lo que ya se va a venir inminentemente, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estos profetas son como el abrir la cortina para ver lo que está más allá de la ventana. Ojo, ojo, porque son las prefiguraciones famosas de las que tanto hemos hablado. Se dan cuenta allí lo que decíamos en un primer momento en las primeras clases de las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo y el Antiguo encuentra su cabal cumplimiento en el Nuevo. Sí, vamos ya bien, ya vamos viendo esto, cómo San Agustín tenía razón en estas palabras. ¿Alguien que quiera decir algo al respecto o seguimos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Rocío, estás muy callada hoy. Tengo mucho frío, pero Ah. estoy entendiendo bien. Okay, muy bien. Va, perfecto. Excelente. Bien, entonces vamos, seguimos. Capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, 31 y lo extendemos hasta el 32, 33 y 34. Son mensajes que Jeremías le dedica a ciertas personas y también en alguno de ellos habla sobre la restauración. Ya ahorita ya entraron los babilonios, como ya lo vimos en el capítulo 25, y Jeremías empieza a volver a hablar de una restauración de Jerusalén, de Israel. Que tiene su cabal cumplimiento precisamente en el capítulo 33. Ya después ustedes lo leen con más calmita. Luego de la restauración de Jerusalén, va a hablar nuevamente con los reyes. A Sedecías le va a decir algunas cosas y le va a decir: deja libres a los esclavos que tienes en tu casa, no los trates de esta manera, y el Señor Dios va precisamente a mirarte con beneplácito. Vamos a leer un cachito de lo que dice Jeremías en el capítulo 34, en el versículo 13 y 14. Si nos lo quieres leer, Dolores. Jeremías 34, versículo 13, 14 y tal vez 15, por favor. Ok. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Yo hice alianza con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años
Cada uno de vosotros dejará libre al hermano hebreo que se le hubiera vendido. Te servirá por 6 años y le enviarás libre de junto a ti, pero no me hicieron caso vuestros padres ni aplicaron el oído. Vosotros os habéis convertido hoy y habéis hecho lo que es recto a mis ojos, proclamando munición general y llegando a un acuerdo en mi presencia, en la casa que se llama por mi nombre. Gracias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, cuando Israel respeta las palabras de Yahvé, Yahvé está a favor de su pueblo, ¿sale? Entonces, mientras que estamos cercanos a Yahvé, Yahvé Dios, nuestro Padre, va a tenernos, pues, consideración, ¿sale? Esa es la palabra de Jeremías. Sigamos entonces. Capítulo 35. Ya habíamos hablado de este capítulo 35 en el pueblo de los recabitas, los famosos recabitas. Vamos a leer quiénes son los recabitas. Si quieres leernos, por favor, Paola. ¿Qué capítulo? Capítulo 35. Y ya ahorita te digo yo cuál es el Entonces me confundí, creí que capítulo 35, 35. ¿En qué capítulo nos estábamos ahorita? 35. Ok. Y el versículo, perdón. Primero. Ejemplo de los recabitas. Palabra dirigida a Jeremías de parte de Yahvé en tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. Los llevas al templo de Yahvé, a una de las estancias, y les escancías vino. Tomé pues a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé al templo de Yahvé, a la estancia de Ben. Jonan, hijo de Gidalías, hombre de Dios. Esa estancia está al lado de los nobles y encima de los de Measías, hijo de Saúl. Guarda la umbral, presente a los miembros de la familia y de los recabitas, unos jarros llenos de vino y tazas, y les dije, beber vino. Respondieron ellos, no bebemos vino, porque nuestros antepasados Jonadab, hijo de Recab, nos dio este mandato. Perdón. No beberéis vino, ni vosotros, vuestros hijos, nunca jamás. Allí nada más una cosita antes de que sigas. Entonces, los recabitas son hijos de Recab, como lo vemos allí en la palabra de Dios, ¿sale? En el versículo 8 dice, nosotros obedecemos ¿a quién? A Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Esto, digámoslo así, era como una secta del judaísmo. Era considerada como una secta del judaísmo, ¿sale? Se apartan ellos porque según ellos dicen que los judíos ya han estado cayendo en excesos. Entonces, por eso le va a decir ahorita Jeremías algunas cosas que le dice el Señor. Sigamos, si quieres, Pau, por favor. Ni edificarás casas, ni sembraréis semilla, ni plantaréis viñas, ni poseeréis nada. Pasaréis toda vuestra existencia en tiendas, de modo de prolonguéis vuestra vida sobre la faz de la tierra, donde residís como forasteros. Nosotros hemos obedecido a nuestros antepasados, Jonadab, hijo de Recab. Hemos hecho todo cuanto nos mandó. Nos hemos abstenido de beber vino de por vida.
Nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas, no hemos edificado casas donde vivir y no poseemos viñas ni campos para sembrar. Además, hemos vivido en tiendas, obedeciendo y obrando en toda conforme a lo que nos mandó nuestros antepasados de Jonadab. Pero al atacar el país, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigimos: refugiémonos en Jerusalén para huir de las fuerzas caldeas y de las de Aram. Así que nos instalamos en Jerusalén. Entonces dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos: esto dice Yahvé Seboat, el Dios de Israel: ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: no aprenderéis la lección y os decidiréis a escuchar mis palabras. Oráculo de Yahvé. Se han cumplido las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que prohibió a sus descendientes beber vino y no han bebido hasta la fecha, porque supieron obedecer la orden de sus antepasados. Yo me afané en hablaros a vosotros y no me escuchas. Me afané en enviaros a todos mis siervos, los profetas, a deciros: tornad cada uno de vuestro mal camino, mejorar vuestras acciones y no andéis en pos de otros dioses para servirles. Así os quedaréis en la tierra que os di a vuestros y a vuestros padres, pero no apliquéis el odio ni hicisteis caso. Así los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido el precepto que sus antepasados les impuso, mientras que este pueblo no me ha hecho caso. Por tanto, esto dice Yahvé, el Dios de Seboat, el Dios de Israel: voy a traer contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén todo el mal que pronunció respecto a ellos, por cuanto les hablé y no me escucharon, los llamé y no me respondieron. A la familia de los recabitas dijo Jeremías: esto dice Yahvé Seboat, el Dios de Israel: por cuanto que habéis obedecido el precepto de vuestros antepasados de Jonadab y habéis guardado todos esos preceptos, obrado conforme a cuanto os mandó, por lo mismo, esto dice Yahvé de Seboat, el Dios de Israel: no faltará a Jonadab, hijo de Recab, quien esté en mi presencia todos los días. El rollo de... Ah, no, ese ya no. El año cuarto de Joaquín. No. Ya, hasta ahí, Pau, gracias. Ya, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces, lo único que quería que ustedes supieran de esta cuestión es cómo Dios se vale de otro pueblo. Fíjense, le dice a su pueblo elegido, basado en otro pueblo que nada tiene que ver, digámoslo así, con el pueblo judío, que para ellos están considerados como no ciudadanos del pueblo de Israel, porque viven en el desierto. Y entonces, él les dice, hagan de cuenta como si le hiciera de abogado del diablo Dios, y les dice precisamente esta cuestión de a ver, ofréceles vino, dile que construyan templos en honor a Dios y estas cuestiones. ¿Y qué es lo que dicen ellos? No, nosotros no bebemos vino desde que nos dijo nuestro padre Recab que no debíamos de beber vino, y lo hemos cumplido. No hemos construido casas y hemos seguido viviendo en tiendas porque así nos lo dijo Recab. Y entonces Dios aprovecha esto para decir, mira, así tiene que ser mi pueblo, así, de esta forma tiene que ser mi pueblo. Y entonces se vale de esta experiencia para decirle al pueblo lo que tiene y cómo tiene que ser. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Sí, yo. Sí, mande. Entonces,
Dios se agarró de ese pueblo, como dices, y ese pueblo era un pueblo que no le era fiel a Yahvé. ¿Me equivoco? Era a que le estaban le estaban rindiendo a un dios, un dios. Fíjate que sí tenían por Dios a Yahvé, pero pero ellos se quedaron en el pueblo. Ellos iban contra el estado de ciudadanía. Son de las pequeñas aldeas que invadió el pueblo de Israel, las que estaban establecidas en la región de Canaán, y luego ya viven en el desierto ellos. Ellos vivían en tiendas de campaña, y entonces pues seguían la ley de su padre Recaf, pero no se habla, en algún momento no se habla de qué Dios era el que adoraban. En realidad esta es la única vez como tal que nos habla la Sagrada Escritura explícitamente de estos, de los recabitas. Posiblemente lo que se puede deducir es que haya sido un pueblo nómada de este tiempo. Es decir, que andaban por acá y por allá, como los gitanos ahora, ¿sale? Entonces, ¿qué religión tenían? Posiblemente era a Baal. ¿Te acuerdas que ya hemos hablado de Baal, al que le hacían sacrificios humanos y al que le hacían sacrificios animales? Posiblemente. Pero todavía ellos, a pesar de creer en esos dioses, en esos ídolos, eran muchísimo más obedientes que el pueblo de Israel, el cual era el elegido de Dios. Eran muy fieles a lo que ellos creían. Sí. Sí, porque te digo, Dios mismo a través de Jeremías la hace de abogado del diablo para como tentarlos. Ya lo vamos a ver esa figura con este cuate, ¿cómo se llama? Con Job. Vamos a ver cómo le pone así como las tentaciones y pues nada más no tuerce el brazo. Y esto es más o menos lo que también con estos señores quería hacer. Pero lo importante de Jeremías es esto, que me entiendan perfectamente bien. Lo importante de Jeremías es que Jeremías es un profeta que se aprovecha de las circunstancias para hablar con las mismas circunstancias y sacar una enseñanza. O sea, eso es lo padre. Era lo que les decía hace ratito. ¿Cómo debe de ser una homilía de sus sacerdotes? ¿Cómo debe de ser una homilía de sus sacerdotes? Como el bikini de las muchachas. ¿Sí saben cómo son los bikinis de las muchachas? ¿No? Chiquitos, que enseñen mucho y que estén de buen ver. Así tienen que ser las homilías de sus sacerdotes. O sea, de verdad, para eso nos enseñan en el seminario, para que sean homilías de 7 minutos, no más, que sean sumamente, ¿cómo se dice? Sí, que enseñen mucho y que les dejen a ustedes un buen sabor de boca, es decir, que no vayan a escuchar siempre lo mismo, sino que les llene el corazón de lo que quieren escuchar ustedes. ¿Me explico? Entonces, ya saben, cuando regresen a sus parroquias, díganle a su párroco: padre, aprendí que su homilía tiene que ser o como la minifalda o como el bikini. Y que te diga, ¿cómo? Pues cortita, que se vea mucho y que esté de muy buen ver. Sí, precisas y sustanciosas, efectivamente. Se vio Reina López menos naca que su servidor, ¿verdad? Más estudiada, pero un servidor como es naco, pues por eso saca ese tipo de expresiones. Bueno, los dejo ya ir, son las 8:03. Me han pedido que terminemos con un cachito de la canción de El Vaso Nuevo. Entonces, vamos a hacer oración a través del canto. Mande, Memo. Sí, yo quería hacer énfasis en el significado del vino, que a veces alguien lo puede confundir, porque aquí se prohíbe y se está diciendo que el vino puede ser perjudicial hasta para una nación. Pero Jesús lo dignifica de otra forma. Así. Tanto así que su primer milagro
lo convierte el agua en vino. Y otra cosa más importante todavía, preciosa, que ese vino lo convierte en sangre. Sangre, claro. Aparte, dice, si es posible, Padre, quítame este cáliz de amargura. Y también dice que también pues va a sentir mucho no volver a tomar el fruto de la vid. Y también dice que lo va a volver a probar hasta estar en la casa del Padre. Ese es todo otro tema, ese es todo otro boleto del significado de del vino en toda la Biblia. Sí. Para que no nos confunda diciendo que el vino es terror. No es que yo lo defienda porque me guste, no. Sino porque el hecho de que no nos confunda diciendo como los hermanos separados que ahí está Satanás. No. Que cada que alguien toma vino está Satanás. Y se satanice el vino, ¿no? No, claro que no, sí. Sí. Lo veremos ya cuando entremos a la cuestión de Juan, al corpus juánico, que es el mayor cuerpo teológico de las Sagradas Escrituras. Pero sí, efectivamente, como dice Memo, allí vemos las dos valencias de las Sagradas Escrituras. Como para unos es en un momento una cosa prohibitiva y para otro momento es una cosa que va a dar vida y vida en abundancia. Bueno, pues si ya nadie más, también con la cerveza, sí, claro, si Jesús hubiera consagrado con cerveza, qué maravilla tendríamos ahorita. Sí, adelante, pueden abrir el micrófono si quieren, vamos a orar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por todos tus beneficios que hemos recibido de tu bondad. Te pedimos humildemente que derrames la abundancia de tu bendición sobre estos hijos tuyos que nos hemos reunido para profundizar en tu palabra y para descifrar qué es lo que quieres de nosotros como pueblo, como nación de tu heredad. Ponemos en tus manos toda nuestra vida y nuestra jornada y te pedimos humildemente que al descansar nos concedas la gracia de volver a levantarnos el día de mañana con mucha fuerza y mucha esperanza de seguir adelante. Todo esto lo ponemos en manos de la Virgen Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, yo quiero ser un vaso nuevo. Que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Descansen todos y nos vemos, si Dios nos presta vida, el próximo jueves, ya para terminar a Jeremías y empezar con Ezequiel, si Dios nos presta vida. Descansen. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar buenas aquí. Noches. Gracias. Maestro, buenas noches. Maestro, ¿va a haber oración? Sí, la mando en un ratito, promesa. Gracias. De nada. Gracias, hasta mañana. Bye.